¿Qué tal, mis queridos salmones? Siempre nadando contra la corriente. Aquí su amigo de Soy Salmón, listo para desmenuzar otra de esas verdades incómodas que tanto gustan por acá. Hoy vamos a hablar de algo que suena a pieza de museo, a pergamino amarillento, las alcabalas. Sí, esos impuestitos medievales, paridos allá por el siglo XIV en la madre patria, que como buena plaga bíblica nos llegaron a la Nueva España en 1574. Y ustedes dirán, ¿a quién le importa un comino un impuesto de hace 500 años? ¡Ah, ilusos! Agárrense, porque esta momia fiscal se negó a morir durante siglos. Y lo más jugoso es que su persistencia en pleno siglo XX dice más de nuestra modernidad de oropel de lo que les cuentan en los libros de texto. Imagínense la escena. Año de gracia de 1971. El presidente en turno, con toda la pompa y circunstancia, anuncia que, ahora sí, se van a acabar las alcabalas. Momento, ¿no nos habían dicho lo mismo en 1896, cuando otro prócer aseguró que su eliminación era ya un hecho consumado? ¿Y qué me dicen de la Constitución del 57, que también les echó el guante? Parece chiste, ¿verdad? Pues no lo es. Es la tragicomedia de nuestra historia fiscal. Un eterno retorno del impuesto gandaya. Porque miren, mientras nos vendían el cuento de que el siglo XX era la era de los impuestos modernos y democráticos como el de la renta, creado en 1925, por debajo de la mesa las alcabalas seguían vivitas y coleando, o resucitando como Lázaro cada 2 por 3. Y no eran, como algunos despistados podrían pensar, una simple herencia polvorienta del pasado. Nanay, este engendro fiscal del siglo XX era un producto nuevecito, casi de paquete, cortesía de un proceso muy moderno, la bonita costumbre de nuestro gobierno federal de ir acaparando toda la lana de los impuestos, dejando a los estados más secos que lengua de perico. Y claro, los estados, en su soberana miseria, pues a inventarse o a revivir lo que fuera para sacar unos pesos, incluyendo estas joyitas que obstaculizaban el sagrado libre mercado. Ahí tienen el famoso ISIM, el Impuesto sobre Ingresos Mercantiles, lanzado con bombo y platillo en 1948. La panacea, decían, iba a reemplazar al antediluviano impuesto del timbre, iba a hacer feliz al contribuyente y sobre todo, iba a ser el único impuesto sobre las transacciones comerciales en todo el santo país, mandando al carajo, de una vez por todas, a las mentadas alcabalas. ¿Y qué pasó? Pues que 14 estados, entre ellos algunos de los más picudos económicamente, dijeron nanay de la China y se negaron a entrarle al aro federal por más de 20 añitos. ¿Por qué? Pues porque ya se la sabían. El gobierno federal era más tardado para soltar las participaciones, la lana que les tocaba de los impuestos federales, que un caracol con reumas. Además, temían que el remedio saliera más caro que la enfermedad, como le pasó a Chihuahua con la minería. Así que, mientras el centro pregonaba unidad fiscal, en la periferia la anarquía alcabalatoria seguía siendo la reina. ¿Y cómo eran estas alcabalas del siglo XX? Pues de chile, mole y pozole. Desde leyes estatales y municipales con todas las de la ley, hasta simples prácticas administrativas donde te cobraban por introducir mercancías a una ciudad, a veces por bulto y sin tarifa fija, en garitas que parecían salidas de una película del santo contra las momias. En 1933 y 1947 se hicieron listas negras de estos impuestos que, según los empresarios, quienes por cierto hasta pedían cárcel para los funcionarios que las impusieran, no hacían más que fregar la circulación de la riqueza. Lo irónico es que a veces el problema no era tanto el impuesto en sí, sino cómo te lo cobraban, deteniendo el ganado o la mercancía hasta que pagaras. Viva la libertad de comercio. Pero lo más sabroso, mis salmones, es la tesis de fondo. Estas alcabalas no eran la terquedad de unos rancheros aferrados al pasado. Eran la consecuencia directa de un modelo de modernización que concentraba el poder y la lana en el centro, empobreciendo a los estados. El propio gobierno federal, al combatir la alcabala con una mano, con la otra creaba las condiciones para que siguiera existiendo. Una genialidad.
Como decía un funcionario por ahí de 1947, la Federación no solo se quedó con sus ingresos, sino que absorbió los más jugosos de los estados. Y si a eso le sumamos que la reforma agraria les quitó a los gobiernos locales buena parte de lo que sacaban del impuesto predial, pues los estados tuvieron que ponerse creativos para gravar lo que fuera, hasta el aire que respiraban los productos. Así que la próxima vez que escuchen hablar de la modernización de México, acuérdense de las alcabalas. Un síntoma de cómo se ha construido este país, de las tensiones entre el centro y las regiones, de un federalismo más de papel que de realidad. Y la pregunta del millón, mis queridos salmones, ¿de verdad se acabaron en 1971? ¿O como los malos vinos y las peores costumbres siguen por ahí disfrazadas, esperando su momento para volver a florecer? Por ahí en 2001 ya se oían rumores de nuevos impuestos de paso entre estados. Ahí se las dejo, para que no se duerman en sus laureles. Hasta la próxima y sigan escarbando.